Buenos días. Somos el siguiente equipo que va a presentar el tema de síndromes paraneoplásicos. Siguiente, por favor. Bueno, iniciando con esto, tenemos que los síndromes paraneoplásicos son signos clínicos raros ligados a pacientes con enfermedades malignas que reúnen un conjunto de síntomas secundarios a los efectos a distancia de los, sín- de los síntomas producidos por el tumor o por la respuesta inmune de esta. En la epidemiología tenemos que la incidencia de estos son de un 2 a un 15%, un 15% y tampoco hay preferencia por el sexo. Eso quiere decir que no afecta de igual forma tanto a mujeres como a hombres. Y en los principales tumores asociados que se presentan en los síndromes paraneoplásicos tenemos el cáncer de pulmón, mama, ovario, renal, gástrico, pancreático, hepatocelular, leucemias y linfomas. Siguiente. En la fisiopatología tenemos que esto se desarrolla cuando una neoplasia maligna, eh, el- cuando hay una neoplasia maligna, el cuerpo intenta producir una respuesta inmune para destruirla, por lo cual sintetizan anticuerpos en contra del tumor, pero en algunas ocasiones se producen anticuerpos que causan una respuesta inmune cruzada contra los tejidos normales, destruyéndolos y originando el síndrome paraneoplásico. En la hay diversos síntomas que se pueden presentar dependiendo de qué tipo de síndrome paraneoplásico sea, pero entre los síntomas más comunes o más generalizados que se pueden encontrar es fiebre, anorexia, caquexia y diaforesis. Para poder establecer un síndrome paraneoplásico hay diversos estudios. Entre los estudios de laboratorio tenemos biometrías hemáticas, química sanguínea, velocidad de sedimentación globular, pruebas de función hepática, ego, examen de líquido cefalorraquídeo y autoanticuerpos. En los estudios de gabinete tenemos endoscopía, tomografía, resonancia magnética y una tomografía por exposición a positrones. En el tratamiento, este varía según el tipo de síndrome paraneoplásico y en sí se maneja tratando el tumor primario, que estos se tratan, como ya hemos visto, con cirugía, radioterapia y quimioterapia. También se puede dar un tratamiento con inmunosupresivo como corticosteroides, inmunosupresores, inmunoglobulinas, cambio de plasma y autoanticuerpos monoclonales. Ahora, iniciando ya con los diferentes tipos de síndromes, tenemos los dermatológicos, que esos son signos y síntomas que se manifiestan en la piel y se asocian con una neoplasia maligna interna, aunque no son causados directamente por el propio tumor o la metástasis, perdón. Esos están presentes hasta en el 1% de los pacientes y se presentan de manera sincrónica, es decir, al mismo tiempo que inició el tumor primario o de manera metacrónica, que esto inicia tiempo después de que se inició el tumor primario. En los hallazgos cutáneos tenemos se presenta por la asociación de trastornos mucocutáneos hereditarios con cánceres sistémicos, la propagación del cáncer a la piel por extensión directa, linfática o hematógena y por acción indirecta de múltiples mediadores biológicamente activos. Siguiente. Hay diversos criterios diagnósticos para poder establecer los niveles paraneoplásicos. Son los criterios de Kurt. Eso se divide en dos, criterios mayores y criterios menores. En los criterios mayores tenemos que el comienzo simultáneo o muy próximo a la neoplasia y el tumor y la evolución paralela de las afecciones desaparición de la patología cutánea cuando se trata el tumor y la reaparición con recidiva o metástasis. En los criterios menores tenemos una asociación estadísticamente significativa de las lesiones cutáneas y el tipo de neoplasia. Una malignidad uniforme, es decir, un mismo tipo de tumor debe provocar una misma manifestación cutánea. El quinto es una rareza en el tipo de patología mucocutánea, que esto quiere decir que los procesos muy frecuentes quedan eliminados por su elevada prevalencia, puede hacer que sean meramente coincidentes. Y el sexto dice que los criterios 1 y 2 pueden no cumplirse cuando la relación entre la neoplasia y la dermatosis tiene una base genética. Siguiente. Estos se clasifican de diversas formas. Esta nos dice que el primer punto es la dermatosis que siempre muy frecuente son paraneoplásicas, como la acantosis nigricans, el pénfigo paraneoplásico, el eritema giratum repens, acrokeratosis paraneoplásicas, hipertricosis y
lanuginosa adquirida y eritema necrolítico migratorio. También se puede, el siguiente es la dermatosis paraneoplásicas facultativas, cuya aparición puede o no estar relacionada con la malignidad, como la queratosis seborreica múltiple, tromboflebitis migrans, síndrome de Sweet, dermatomiositis, pioderma gangrenoso y el eritema anular centrífugo. Y por último tenemos que estas pueden ser ocasionalmente, que ocasionalmente aparecen relacionadas con neoplasias, como la amiloidosis, melanodermia, crioglobulinemia y la ictiosis. Siguiente. Ahora, iniciando ya con los diferentes síndromes que se presentan dermatológicos, tenemos el síndrome carcinoide, que está asociado a la presencia de un tumor neuroendocrino productor de sustancias vasoactivas como la histamina, serotonina, prostaglandinas, etcétera, no metabolizadas por el hígado, que esto implica que casi siempre hay una presencia a metástasis hepáticas. En las manifestaciones clínicas tenemos episodios repetidos de flushing o eritema en la región facial, orejas, cuello y tórax superior, lesiones pelagroides, hiperkeratosis, serosis, descamación, virositis e hiperpigmentación, y extracutáneas como la diarrea, broncoespasmos e insuficiencia cardíaca. El tratamiento para esta es la resección quirúrgica y antagonistas de la serotonina. Siguiente. El siguiente sería la acantosis nigricans maligna, que este consiste en una hiperpigmentación, engrosamiento y engrosamiento aterciopelado asimétrico de la piel. Esto se extiende principalmente por el cuello, las axilas, las ingles y otros pliegues del cuerpo que le da a la piel un aspecto sucio. Y se han reportado 26 tumores asociados mayormente intraabdominales y de estos en un 55% son adenocarcinomas. Esto está producido por la activación de los receptores celulares de la familia tirosinquinasas, como el receptor del factor estimulante del crecimiento epidérmico, el receptor del factor estimulante del crecimiento fibroblástico y el receptor del factor estimulante del crecimiento insulino-like. Siguiente. Aquí se puede ver unas imágenes de cómo es la acantosis nigricans en los diferentes pliegues. Siguiente. El siguiente es el síndrome de Sweet, que es una erupción cutánea asimétrica en forma de placas o placas eritematosas induradas y dolorosas que se extienden por la cara, extremidades y la parte superior del tronco. Este es producido por un infiltrado neutrofílico en la dermis papilar sin vasculitis asociada, y hasta en un 40% precede o es concomitante a una neoplasia, siendo típica la leucemia mieloide aguda. El tratamiento es la corticoterapia. También se han registrado casos en los que se administra la Dapsona y en un 20 a 30% de los pacientes que presenten este síndrome presentarán recurrencias. Siguiente. El siguiente es el eritema giratum repens, que eso se caracteriza por presentar anillos concéntricos eritematosos serpiginosos y pruriginosos que migran 1 centímetro al día produciendo un aspecto de vetas en madera. Suelen localizarse en el tronco y zona proximal de extremidades y esto está asociado en un 77 a 82%. En las neoplasias asociadas tenemos el cáncer de pulmón en un 32 a un 40%, el cáncer de esófago en un 8% y el de mama en un 6%. Y en el tratamiento tenemos que se administran corticosteroides sistémicos. Siguiente. Por siguiente tenemos el síndrome de Bassex, que esto es un cuadro psoriasiforme. Las lesiones se asemejan al cuadro clínico y localización, pero a diferencia de esta, no responde a los tratamientos habituales. Esta consiste en placas eritematosas y violáceas descamativas simétricas que afectan a los codos, rodillas, manos, pies y zonas sacrales. Posteriormente desarrollan una queratodermia palmoplantar, una coloración más violácea, así como distrofia ungueal paroniquia. En la neoplasia tenemos que estas son que tenemos carcinomas epidermoides diafragmáticos, como es el de la orofaringe, laringe, esófago y pulmón. En el tratamiento tenemos que este solamente va a responder al tratamiento de la enfermedad subyacente. Siguiente. Y por último tenemos el prurito y el prurigo, que cuando este está generalizado, es crónico y rebelde al tratamiento, se sospecha de una patología sistémica que lo esté ocasionando. Su origen se encuentra en el desbalance en la síntesis de histamina y serotonina por parte de las células neoplásicas, así como la alteración de la regulación de las células T. Y en las neoplasias asociadas tenemos el linfoma de Hodgkin, cáncer de mama y carcinoides o gastrointestinales.
Bueno, continuando con la exposición, ahora les voy a exponer los síndromes paraneoplásicos endocrinológicos. Pues aquí este grupo heterogéneo de síndromes clínicos se caracteriza por tumores que liberan al torrente sanguíneo péptidos funcionales u hormonas que provocan pues desajustes del metabolismo. Aquí tenemos dentro de los más frecuentes, son tres, que es el síndrome inapropiado de secreción de la hormona antidiurética, es hipercalemia y es el síndrome de Cushing. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Comenzando con el síndrome de Cushing, pues este se debe a una producción excesiva de corticoides. Se puede decir que es secundario a la producción es secundaria a la producción de hormona adenocorticotropina por ya sea algún tumor hipoficiario, que es propiamente la enfermedad de Cushing, o algún tumor extrahipoficiario, que es la producción ectópica pues, de esta hormona. Entonces aquí tenemos algunos tumores más frecuentes que la pueden causar, como por ejemplo, en caso del tumor de pulmón está pues el tipo microcítico y el carcinoide, el de páncreas está el carcinoma y el de los islotes, de la glándula suprarrenal está el carcinoma o el feocromocitoma, y dentro de otros cánceres pues está el de mama y el de próstata. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, pues se puede ver que este causa hipertensión, hipocalemia, debilidad muscular generalizada, edema generalizado. En cuanto a los laboratorios, pues lo que vamos a encontrar es un cortisol mayor o igual a 28 microgramos por decilitro. El cortisol libre urinario es mayor o igual a 47 pues, microgramos decilitro en 24 horas. Y pues los niveles de ACTH a medianoche mayor o igual a 10 nanogramos por decilitro. En cuanto a los estudios diagnósticos que se deben realizar, pues es una tomografía, una resonancia magnética, una gammagrafía o también se puede hacer una tomografía con emisión de positrones. Y el tratamiento básicamente aquí pues sería tratar la neoplasia subyacente y también pues dar una terapia adyuvante inhibiendo pues la terapia esteroidea, que es lo que produzca. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? En cuanto al síndrome inapropiado de la secreción de hormona antidiurética, aquí tenemos que pues los tumores más frecuentes que nos puedan causar este síndrome pues tumores de pulmón, que sería el microcítico o el de células pequeñas. La característica de este síndrome es hiponatremia, hipovolemia, hiporosmótica. Entonces, aquí en cuanto a sus manifestaciones clínicas, se va a presentar cefalea, astenia, adinamia, dificultad en la memoria. Y ya en pacientes con menos o igual a 125 miliequivalentes litro, esto en 48 horas se presenta pues ya alteraciones de conciencia, crisis convulsivas, coma, colapso, entonces tiene como que sus fases. En cuanto al tratamiento, pues aquí se valora a mediano y largo plazo y pues igual es el manejo de la neoplasia subyacente y pues un tratamiento farmacológico que se podría dar pues se basa en interferencia de la pues hormona antidiurética con la función renal, se valoran y ya pues se dan algunos fármacos como la demeclociclina y pues agonistas del receptor de vasopresina que es el coviptan y el tolvaptan. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Y por último, tenemos la hipercalcemia, que pues aquí esta se presenta en un 10% de todos los pacientes con cánceres avanzados y este conlleva pues a un mal pronóstico de los tumores. Eso nos puede indicar dentro de las neoplasias que podemos encontrar la hipercalcemia es el cáncer de pulmón, de mama, de riñón, de próstata. Son los más frecuentes. En cuanto al mecanismo de esta, es un mecanismo para el desarrollo de 4 pasos, que primero pues hay una secreción de la proteína relacionada con la hormona tiroidea por las células tumorales.
Después se presenta una actividad osteolítica de la metástasis a hueso y luego pues una secreción tumoral de la vitamina D y una secreción ectópica de la hormona tiroidea. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas de la enfermedad tenemos náuseas, vómitos, se puede llegar a la falla renal, a la letargia o al coma. Y pues el diagnóstico, lo que tenemos que valorar es un calcio elevado, tenemos una PTH normal, también una PTH-RP elevada. En cuanto a tratamiento, pues igual es tratar la neoplasia subyacente que lo está causando, pues hidratación, se pueden dar corticosteroides y pues diuréticos de asa. Y aquí la que más pues se puede dar es la furosemida. Y pues sería todo de mi parte. Muy bien. Bueno, pues hasta en un 50% de los pacientes con cáncer sufren un síndrome paraneoplásico y pues en algún momento de su enfermedad y el curso clínico de estos síndromes puede ser paralelo al de los tumores, pero no siempre la curación de la neoplasia resulta con la resolución del síndrome. Y el reconocimiento, perdón, de los síndromes paraneoplásicos es importante porque su aparición puede ser el primer signo de una neoplasia maligna. Por lo tanto, pues el diagnóstico oportuno puede permitir la detección temprana del cáncer, pues en un estadio donde es posible la curación. Y pues entre los síndromes paraneoplásicos se incluyen los síndromes reumáticos paraneoplásicos. Las neoplasias pueden causar manifestaciones reumáticas por mecanismos directos e indirectos. Entre los primeros, pues están la invasión tumoral a los huesos y articulaciones, la reacción sinovial a tumores yuxtaarticulares del hueso o de los tejidos blandos, así como la hemorragia intraarticular o periarticular y la gota secundaria. Mientras que los indirectos, pues estos van a ocurrir por efectos remotos, es decir, no metastásicos de la neoplasia, mediada por efectos humorales y por mecanismos fisiopatológicos comunes a los trastornos reumáticos y pues las neoplasias y también por algunas reacciones adversas de la quimioterapia. Siguiente. Bueno, algunas características que tenemos de los síndromes reumáticos paraneoplásicos es que estos ocurren a distancia del tumor primario y los inducen los cánceres mediante hormonas, péptidos, mediadores autocrinos o parácrinos, inmunoglobulinas y linfocitos citotóxicos. Y estos pueden preceder en no más de 2 años al tumor y aparecer pues también concomitantemente con él o después del diagnóstico. Y pues un dato que mencionaba era que el 10% de los pacientes con cáncer están presentes en el momento del diagnóstico. Siguiente. Bueno, pues aquí también podemos ver otras características comunes de los síndromes reumáticos paraneoplásicos, como pues la historia previa de neoplasia o exposición a carcinógenos o la historia familiar de cáncer en el paciente, la edad tardía de inicio mayor a 50 años, los síntomas constitucionales prominentes, el rápido inicio y pues artritis inflamatoria inusual, periostitis, dermatomiositis, vasculitis cutánea, síndrome de Raynaud, fascitis y síndrome miasteniforme. También pues la relación temporal entre el inicio de los síntomas paraneoplásicos y el hallazgo del cáncer, la ausencia de metástasis en huesos y articulaciones, el factor reumatoide negativo y la negatividad al líquido articular para cristales y cultivo, la pobre respuesta al tratamiento convencional, la mejoría de los síntomas con el tratamiento de la neoplasia subyacente, esto también es algo que nos va a indicar el síndrome paraneoplásico, y pues la reaparición síndrome, paraneoplásico con la recurrencia del tumor. Siguiente. Y bueno, pues en pocas palabras, el reumatólogo necesita tener suficiente destreza clínica para distinguir pues aquellas manifestaciones reumáticas paraneoplásicas que le va a permitir hacer un diagnóstico de la neoplasia, y pues el oncólogo también debe de reconocer estos síndromes para que pueden simular la enfermedad metastásica para no pues desestimar erróneamente la terapia curativa. Y pues los principales síndromes paraneoplásicos reumatológicos son la osteoartropatía hipertrófica, la vasculitis leucocitoclástica y la dermatomiositis.
En el caso pues, de la osteoartropatía hipertrófica, este se caracteriza por la periostosis y formación ósea subperióstica en huesos grandes y falanges, como lo que se conoce como el hipocratismo digital. Las vías implicadas van a ser el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y las prostaglandinas. Este ocurre en metástasis pulmonares, es frecuente en pacientes con adenocarcinoma de pulmón, con mesotelioma pleural, con linfoma intratorácico y neurilemomas diafragmáticos. Y el manejo pues amerita el control del tumor maligno primario, pues se puede utilizar medicamentos como bifosfonatos, antiinflamatorios o la radiación paliativa. Siguiente. En el caso de la vasculitis leucocitoclástica, esta afecta principalmente a personas con neoplasias hematológicas y pues su establecimiento se ha atribuido a antígenos tumorales circulantes. En el cuadro clínico vamos a encontrar púrpura palpable en miembros pélvicos, dolor, prurito, astenia, fiebre y ataque al estado general. El tratamiento pues, de esta neoplasia maligna, de la neoplasia maligna, mejora o resuelve el síndrome. Y como manejo dirigido, pues se puede usar colchicina y corticosteroides. Y también mencionaba que el uso de metotrexato, azathioprina o inmunoglobulina era para casos resistentes. Siguiente. En el caso de la dermatomiositis, este se trata de una miopatía inflamatoria, una afección de la piel y debilidad de los músculos proximales. Clásicamente se van a presentar el rash en el heliótropo. Es un eritema violáceo acompañado o no de edema que se localiza en los párpados y en los tejidos perioculares, perdón, y también las pápulas de Gottron, que estas son pápulas o placas eritomatoviolaceas en prominencias óseas y sobre todo en articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas distales o proximales. Y pues las neoplasias más comunes relacionadas serían el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el de pulmón o de próstata. Y pues el diagnóstico se puede diagnosticar con la elevación de creatinina fosfocinasa y hallazgos característicos en la electromiografía y pues en la biopsia muscular. Y el manejo sería el uso de esteroides e inmunosupresores en casos graves. Siguiente. Bueno, continuando con los neurológicos, estos van a ser un conjunto de trastornos heterogéneos poco frecuentes. Van a ser originados de forma remota por un cáncer, generalmente por mecanismos inmunológicos. Estos pueden afectar cualquier parte del sistema nervioso central y periférico de forma difusa o localizada. Siguiente. Bueno, para el diagnóstico de estos se va a fundamentar en 3 pilares, que van a ser el estudio clínico para caracterizar el síndrome y descartar otros procesos, la búsqueda de anticuerpos específicos, que más adelante los voy a mencionar, y establecer la posible relación con una neoplasia. Siguiente. Bueno, aquí en los neurológicos, antes de entrar a la clínica, es importante reconocer que hay síndromes clásicos y síndromes no clásicos. Los clásicos son aquellos que se encuentran estrechamente asociados a la presencia de una neoplasia, mientras que los síndromes clásicos tienen una asociación menos frecuente. Los clásicos pues, son los que vamos a abordar aquí, que serían la encefalomielitis, la encefalitis límbica, la degeneración cerebelosa subaguda y la oxoclono-mioclono. Siguiente. Bueno, ya el cuadro clínico habitualmente se presenta como cuadros agudos o subagudos de curso agresivo, precedido con frecuencia con fase prodrómica inespecífica y pues tiene manifestaciones heterogéneas, pero hay algunos que van a tener algunos rasgos clínicos característicos que sí nos pueden ayudar a sospechar un síndrome clásico. Siguiente. Y pues ya los anticuerpos onconeurales van a ser anticuerpos que se encuentran relacionados a esos cuadros y están muy frecuentemente relacionados a la presencia tanto de cáncer como de un síndrome paranoplásico neurológico. Pero es importante recalcar que estos no siempre se encuentran, por lo que el criterio clínico va a prevalecer sobre la detección de estos anticuerpos cuando se estudia un síndrome paranoplásico neurológico, pues un 40% de los pacientes no los van a expresar. Y pues también el estudio de estos, no muchos laboratorios lo realizan y pues también el tiempo que tardan en dar los resultados es muy tardado, es de 2 a 5 semanas.
pero pues estos se van a medir en líquido cefalorraquídeo y suero por técnicas de laboratorio como la inmunofluorescencia, la inmunohistoquímica y Western blot. Siguiente. Y pues estos son los más comunes, que son el anti-HU relacionado a la encefalomielitis y a cáncer de pulmón, el anti-YO, que es la degeneración cerebelosa paraneoplástica asociado a cáncer de mama y ovario, el anti-RI relacionado al síndrome Ottoclonus myoclonus y a cáncer de mama, ovario y vejiga, el anti-CB2 relacionado a encefalomielitis y a cáncer de timoma, el anti-MA2 relacionado a encefalitis límbica y encefalitis de tronco, relacionado a cáncer testicular, y la antificina relacionado a síndrome de persona rígida y cáncer de mama. Es importante recalcar que la presencia de estos no es específica de síndrome paraneoplásico, pero su ausencia tampoco va a excluir el diagnóstico. Siguiente. Y pues bueno, la asociación a neoplasia se considera que hay una neoplasia cuando se relaciona al síndrome paraneoplásico, sobre todo cuando al tratar el cáncer, la presencia del síndrome paraneoplásico va a mejorar, o cuando hay una asociación a los anticuerpos que ya está conocida al tumor, que son los que les mencioné ahorita atrás. Siguiente. Y pues se tienen criterios para diagnosticar los síndromes neurológicos, que pues va a definirse como síndrome paraneoplásico definitivo cuando haya un síndrome clásico y un desarrollo de cáncer dentro de los 5 años de la enfermedad neurológica, o un síndrome no clásico que se resuelve o mejora significativamente cuando le das tratamiento al cáncer, o bien un síndrome no clásico que tenga la presencia de anticuerpos anti-onconeurales bien caracterizados, que se desarrolla en los 5 años del diagnóstico de la enfermedad neurológica, o un síndrome neurológico, clásico o no, con anticuerpos onconeurales bien caracterizados. Y pues un síndrome neurológico posible sería aquel que tenga un síndrome clásico sin anticuerpos onconeurales, sin cáncer, pero que tenga un alto riesgo de padecer neoplasia. Y otro sería un síndrome neurológico que puede ser clásico o no, con anticuerpos onconeurales parcialmente caracterizados, pero sin cáncer. Y por último, un síndrome no clásico sin anticuerpos onconeurales, pero con la presencia de cáncer en los 2 años de diagnóstico. Siguiente. Y pues ya entrando en los síndromes clínicos más característicos, tenemos la encefalomielitis, que esta afecta todo el sistema nervioso, generalmente de forma difusa o multifocal, y pues su cuadro se asocia típicamente con los anticuerpos anti-HU, y predomina la alteración de hipocampo, pero con frecuencia aparecen también signos de tronco, alteración periférica y desautonomía. Su pronóstico va a ser pobre, con secuelas permanentes a pesar de que le des tratamiento. Siguiente. Luego tenemos la encefalitis límbica. Esta tiene una presentación de forma rápida, con cambios del estado de ánimo y personalidad, que empeora de días a semanas, y como síntoma acompañante es frecuente encontrar la pérdida de memoria reciente con conservación relativa de la tardía. Y dentro de los criterios diagnósticos tenemos un inicio agudo o subagudo de días hasta 12 semanas, que tenga la presencia de crisis convulsivas, la pérdida de memoria reciente y confusión y síntomas psiquiátricos sugestivos de afectación del sistema límbico. Siguiente. Luego está la degeneración cerebelosa subaguda, que es el síndrome clásico más frecuente. Clínicamente se manifiesta por un cuadro pancerebeloso progresivo con vértigo, ataxia de tronco y apendicular, que es la inestabilidad de la marcha y disimetría. También disartria y alteración en la mirada con seguimiento. Y los criterios diagnósticos van a ser un inicio subagudo, menor a 12 semanas, síndrome pancerebeloso severo, y la discapacidad tiene que ser mayor a 3, o sea que los síntomas van a interferir significativamente en el estilo de vida de la persona. Siguiente. Pues por último de los síndromes está el Ottoclonus myoclonus, que es un trastorno de motilidad ocular que consiste en sacadas conjugadas multidireccionales de gran amplitud, continuas e involuntarias.
Esto se asocia también a hemoclonas focales o difusas y pues con menor frecuencia ataxia de tronco, inquietud o alteración del sueño. Este puede ser paraneoplásico, pero también es desencadenado por otras causas como infecciones víricas, lesiones estructurales o alteraciones metabólicas, por lo que pues, es importante establecer el diagnóstico si es de paraneoplásico. Siguiente. Y para el tratamiento de los neurológicos, pues se va a fundamentar en la erradicación del tumor o la supresión de la respuesta inmune, o pues bien darle tratamiento sintomático. La eliminación del tumor reduciría la carga antígena y pues mejoraría el cuadro o al menos evitaría su progresión. Y la inmunoterapia debe ser lo más agresiva y precoz posible para evitar un daño estructural que puede ser irreversible. Y pues habitualmente los fármacos de primera línea son los corticoides, las inmunoglobulinas y la plasmaféresis. Y de segunda línea está el rituximab y la ciclofosfamida. Bueno, continuando con la presentación, vamos a pasar ahora a lo que son los síndromes hematológicos. Estos síndromes paraneoplásicos, los síndromes paraneoplásicos hematológicos, perdón, los vamos a definir como un conjunto de trastornos o síntomas los cuales se van a asociar directa o indirectamente a una neoplasia, ya que esta no importa si esta está relacionada o no con la sangre, es decir, son síndromes que van a aparecer ya sea con una neoplasia directa de la sangre, como podría ser una leucemia o un linfoma, o pues con un tumor aparte, como podría ser un tumor de alguna otra zona. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las características principales? Estos síndromes suelen ser detectados después del diagnóstico de cáncer, es decir, la sintomatología de los paraneoplásicos hematológicos van a aparecer después del cáncer, más específicamente cuando el paciente ya lleva un tratamiento para esta neoplasia. Muy pocas veces van a generar síntomas y generalmente cuando la aparición de síntomas se va a asociar a una enfermedad avanzada o muchas veces como respuesta al tratamiento. En raras ocasiones se requiere de un tratamiento específico, puesto que como otros síndromes que ya hemos visto en la presentación, tratar el tumor o la neoplasia principal va a hacer que de cierta manera disminuya la sintomatología. Y pues suelen mejorar con el tratamiento de la malignidad subyacente. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con la anemia asociada a cáncer, que es la complicación hematológica más frecuente observada en pacientes con cáncer. Se va a presentar aproximadamente en el 50% de los pacientes, siendo aproximadamente un 75%, perdón, la frecuencia va a ser de un 75% en pacientes con enfermedad directa en sangre, como podría ser las leucemias y los linfomas, que ya lo dije ahorita, y en un 68% en los pacientes con algún tumor físico. Eh, Va a aparecer en algún momento de la evolución de la enfermedad o del tratamiento. Aquí se va a considerar que es un problema multifactorial, donde hay una relación entre tratamiento, nutrición y metabolismo, puesto que muchas veces la falla o una mala compensación en la nutrición y el metabolismo es un factor predisponente para la aparición de anemia y no necesariamente va a aparecer por el cáncer, ¿no? Por la enfermedad que está presente. Las variantes, pues, en el deceso de hemoglobina, en procesos neoplásicos varía y está relacionada con el punto anterior, es decir, estar directamente relacionada con la nutrición y el metabolismo. Realmente no es como que haya un tipo de cáncer o que cierto tipo de cáncer eh, pues afecte o provoque cierto tipo de anemia. Y pues no hay datos de neoplasias no hay datos de neoplasias en específico. En los procesos más comunes en la aparición de anemia, pues es la anemia de proceso crónico, de una enfermedad crónica, una secuencia quimioterapia o radioterapia, y pues una aplasia pura de la serie roja. Siguiente, por favor. Los tipos de anemia más frecuentes en pacientes oncológicos pues van a obedecer al proceso crónico por invasión medular y pues secundaria a los efectos de quimioterapia y o radioterapia. Suele presentarse como una anemia de tipo normocítica normocrónica, una normo-normo, que va a cursar con ferritina alta y transferrina normal o baja y un hierro sérico normal o bajo en los exámenes de laboratorio. Pues es el tipo de anemia donde los valores y los índices eritrocitarios son normales, el tamaño y color son normales, pero la cantidad de hemoglobina pues es baja. Siguiente, por favor.
Luego tenemos la eosinofilia, pues se debe a una producción tumoral del factor de crecimiento eosinófilo, que hay una excesiva cantidad de esta producción, y pues va a producir una sobreproducción pues de eosinófilos. Pues está asociado a una producción elevada de interleucina T5, factor estimulador, perdón, del crecimiento de colonias de granulocitos y macrófagos. Y pues la eosinofilia puede aparecer asociada a hemopatías benignas o malignas y a tumores sólidos. Los procesos más comunes van a ser los linfomas, las leucemias, el cáncer de pulmón, el cáncer gastrointestinal y el cáncer genitourinario. Siguiente. Vamos a tener aquí dos síndromes muy característicos, que es el síndrome hipereosinófilo, que está asociado con eosinofilia marcada en sangre periférica y una afectación multiorgánica. Generalmente esta afectación multiorgánica se va a asociar a problemas cardíacos, a problemas del tracto gastrointestinal, de pulmones, del cerebro y de los riñones, como puede ser alguna falla de estos órganos. Y luego tenemos la mastocitosis, que se caracteriza por la proliferación, y acumulación de mastocitos en diferentes órganos, como pueden ser los más comunes son la piel, el hígado, el vaso, la médula ósea y los ganglios linfáticos. Los síntomas pues van a ser el resultado de las organomegalias, las alteraciones hematológicas o cutáneas. Siguiente, por favor. Luego tenemos la granulocitosis. Esta es una afectación algo grave y se va a producir cuando hay un bajo número de granulocitos, que pues es un tipo de glóbulo blanco en sangre, parte del sistema inmune que ayuda a combatir infecciones. Se caracteriza por una leucocitosis con conteos que oscilan entre 10 y 30.000 células y en algunos casos van a exceder hasta las 50.000 unidades por centímetro cúbico. El mecanismo patogénico de la granulocitosis pues, es secundario generalmente a la producción de factores de crecimiento. Y aquí este es muy característico, pues suele ser propio de tumores sólidos, generalmente en cáncer de pulmón, cáncer gastrointestinal, en cerebro, en mama y en neoplasias renales. Siguiente, por favor. Luego tenemos podemos tener, perdón, una trombocitosis, que es una afección caracterizada por la aparición o acumulación de plaquetas en el torrente sanguíneo. La elevación de la cifra de plaquetas generalmente va a ser causada por un mecanismo mediado por las citoquinas o el resultado de un factor de crecimiento independiente, generalmente está asociado al factor de crecimiento de los tumores. Se estima que el 35% de los pacientes con trombocitosis presenta enfermedad maligna. Y pues la causa más frecuente de la trombocitopenia en pacientes con cáncer es el tratamiento de la quimioterapia o la radioterapia. Aquí pues es muy característico de cánceres sanguíneos, como pueden ser linfomas, las leucemias, pero pues también puede aparecer en carcinomas. Siguiente. Y por último vamos a tener el síndrome de Trousseau, también llamado pues tromboflebitis migrans, pues es una entidad caracterizada porque vamos a tener presencia de episodios de trombosis venosa profunda. ¿Cuál va a ser la característica principal aquí? Que van a ser recurrentes y con localización atípica, a diferencia de una trombocitosis venosa pues patológica normal. Estos episodios van a ser acompañados por signos inflamatorios locales, leucocitosis e incremento de la velocidad de sedimentación globular. Generalmente, el síndrome de Trousseau puede presentarse antes del diagnóstico de neoplasia, no necesariamente bueno, no necesariamente no, pero podría ser un signo que nos podría indicar a una futura neoplasia. Y pues el manejo va a implicar el uso de heparina, aunque pues siempre es posible controlar el proceso. El control de tumor subyacente es el tratamiento más efectivo. ¿En qué procesos podemos encontrar el síndrome de Trousseau? Generalmente en un adenocarcinoma mucinoso, en carcinomas de mama, en ovario, en próstata y en pulmón. Continuando con los síndromes paraneoplásicos cardiovasculares, aquí aproximadamente el 20% de todos los episodios tromboembólicos parecen secundarios a una enfermedad maligna, por lo que la trombosis puede ser la primera manifestación clínica de un cáncer. Estas complicaciones ocurren con mayor frecuencia en el árbol venoso, por ejemplo, la más común es la trombosis venosa profunda. La presencia de una neoplasia va a incrementar el riesgo de trombosis de entre 4 a 7 veces y son más probables las recidivas a pesar de que se les dé un tratamiento, por lo cual la supervivencia se encuentra reducida en estos pacientes. En cuanto a la etiopatogenia, la causa de trombosis en el cáncer es múltiple, por lo cual están implicados tres mecanismos fisiopatológicos más comunes. El primero sería el estado de hipercoagulabilidad.
Aquí el tumor va a liberar procoagulantes que van a activar la cascada de coagulación sanguínea, produciendo la trombina, y a su vez favorece también la angiogénesis, el crecimiento y la progresión tumoral. El segundo mecanismo es el daño endotelial, que esto contribuye a la trombosis. En este punto tenemos la cirugía del cáncer, los catéteres venosos centrales que activan las plaquetas y los factores de la coagulación, también diversos tratamientos empleados en oncología, tales como derivados del platino o el tamoxifeno, que estos aumentan el riesgo de trombosis. En el tercer punto también hay que tener en cuenta la situación de éstasis sanguíneos, que esta es la disminución del flujo venoso. Esta es facilitada por la compresión extrínseca que va a ejercer el tumor contra los vasos sanguíneos y también la inmovilización prolongada. Por otro lado, se tienen factores de riesgo relacionados con complicaciones tromboembólicas que se pueden dividir en 3 grupos: los relacionados con el propio cáncer. Aquí si esta enfermedad tumoral está activa, su localización o si ha hecho metástasis. Los factores específicos del paciente, aquí se encuentra la edad avanzada, comorbilidades como obesidad, infecciones, también el sexo femenino o el tabaquismo positivo, entre otros. Y los relacionados con el tratamiento administrado, que consiste en las cirugías recientes o administración de quimioterapia. Entonces, los síndromes paraneoplásicos cardiovasculares incluyen la trombosis venosa profunda, que esa es la manifestación clínica más frecuente del estado de hipercoagulabilidad asociado al cáncer. La localización más frecuente es en miembros inferiores, pero puede presentarse en otros puntos. Y entre los principales factores de riesgo se encuentran las cirugías oncológicas, en particular la cirugía abdominal y la craniotomía, y también tratamientos como la quimioterapia a altas dosis. En las manifestaciones clínicas son síntomas clásicos el dolor, el aumento de la temperatura local y el enrojecimiento o el edema. Estos se observan en pocos pacientes, por lo que para el diagnóstico debe comenzar con la sospecha clínica, y aquí nos apoyamos con el número de factores de riesgo que presente cada paciente y también con las pruebas complementarias. Entonces podemos basarnos en un modelo predictivo clínico, por ejemplo, en la escala de Wells, en donde más de 4 puntos establece una probabilidad clínica suficiente, y ya podríamos iniciar con las pruebas de imagen. La segunda complicación es el tromboembolismo pulmonar, que es la migración de un émbolo proveniente del sistema venoso profundo de los miembros inferiores. Aquí las manifestaciones clínicas son reflejo de la obstrucción de las arterias pulmonares, y esto tiene una gran relación con el tamaño del trombo que se ha desprendido. Se trata de un cuadro clínico muy grave y en muchas ocasiones acaba con la vida del enfermo, por lo que se dice que es la segunda causa de muerte en los pacientes oncológicos. Los síntomas más frecuentes serían la disnea, el dolor pleurítico, tos, sudoración y hemoptisis. En cuanto a la analítica, la utilidad del dímero D es debatible en estos pacientes con cáncer, porque los valores pueden estar alterados debido al proceso inflamatorio que está asociado. Para el diagnóstico son necesarias las pruebas de imagen y la ecografía Doppler es la prueba más utilizada. Y para visualizar las arterias pulmonares cuando se sospecha de embolia pulmonar, se utiliza la angiografía por TAC multidetector. La tercera complicación sería la endocarditis tromboembólica no bacteriana, que se refiere a lesiones que se observan como microscópicos agregados plaquetarios o que pueden llegar a formar grandes formaciones vegetantes en las válvulas cardíacas, especialmente en la aórtica y en la mitral, con tendencia a provocar una zona de isquemia si embolizan. Se suelen encontrar en histología de adenocarcinomas y la incidencia entre pacientes con cáncer de pulmón puede ser mayor del 7%. Aquí el daño endotelial provocado por las citocinas circundantes, como puede ser el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, pues puede crear este cúmulo de plaquetas. Aquí el diagnóstico se basa en la sospecha clínica y la mejor prueba diagnóstica sería la ecocardiografía transesofágica. El tratamiento recomendado consiste en heparina intravenosa o subcutánea. Aquí, en cuanto al tratamiento de la enfermedad tromboembólica, se basa en el anticoagulante que debe iniciarse tan pronto como sea posible, esto con el objetivo de mejorar los síntomas, evitar la progresión del trombo, así como reducir el riesgo de su recurrencia. El tratamiento se basa en la heparina de bajo peso molecular, que esta es más efectiva. Su mecanismo de acción es que posee una actividad antifactor 2 activado y antifactor 10 activado, y también poseen una actividad antitrombótica. Algunas contraindicaciones absolutas para la heparina serían
que tenga el paciente una trombopenia menor de 50.000 plaquetas, un aneurisma cerebral, una hipertensión grave no controlada o una cirugía del sistema nervioso central en los últimos 7 días. Las complicaciones más frecuentes son las hemorragias, y en la imagen aquí se mencionan las dosis terapéuticas. El tiempo de mantenimiento recomendado por las guías sería de unos 3 a 6 meses, y posteriormente se recomienda mantener el tratamiento mientras persista el factor causante de estas trombosis, como puede ser el tumor, o que aún se continúe en tratamiento con quimioterapia. Eso sería todo por nuestra parte. Ok, doctores, muy bien, muy completa su exposición. ¿Algún comentario extra que quiera hacer alguno de los compañeros? Si no, vamos a dar por terminada la grabación.